Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a vuestra casa de Fórmula 1, donde vamos a volver a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 en este momento previo al Gran Premio de los Países Bajos. Mañana ya sabemos que tenemos los primeros entrenamientos libres, por lo tanto será un día con mucha actividad y tenemos muchas cosas de las que comentar en este vídeo acerca de las mejoras de Aston Martin porque ha salido más información, además de muchos otros temas como declaraciones previas de distintos pilotos afrontando este fin de semana. Todos los temas que vamos a tratar los tendréis detallados en la descripción por si queréis saltaros algún momento e ir directamente a vuestro tema de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a comenzar primero por el tema de Aston Martin y las mejoras. Como digo, si queréis saltaros todo el tema de Aston Martin y las mejoras lo tenéis al final, pero tenemos que hablarlo porque es Dan Fallows, el director técnico del equipo Aston Martin, quien ha confirmado el paquete de mejoras para este fin de semana del Gran Premio de Países Bajos para Aston Martin, algo que ya se venía sabiendo, pero que él mismo ha llegado a confirmando que hay mejoras aerodinámicas para solucionar los problemas que estaban teniendo, además de una actualización en el suelo del monoplaza sobre los que ya trajeron en el pasado Gran Premio de Bélgica. Eso es lo que ha confirmado Dan Fallows, que ha salido a hablar, y sobre todo con lo que habla de estas mejoras, supuestamente según él, lo que habla es que lo que buscan con este paquete de mejoras introducido este fin de semana es en encontrar un equilibrio mejor. Un equilibrio el cual a principio de temporada tenían y el cual eran de los mejores de la parrilla, únicamente por detrás de Red Bull en ese sentido. ¿A qué me refiero yo con este equilibrio? Pues sobre todo al rendir bien a lo largo de todo el circuito, pero sobre todo el ser muy estables, es decir, no se les veía un monoplaza muy errático, no se le veía un monoplaza muy nervioso. En cambio, a partir de ya las mejoras que sí que introdujeron en Canadá, pues sí que se le ha empezado a ver ese monoplaza cometiendo más errores, a un Fernando Alonso teniendo que arriesgar un poco más, con más subviraje, lo hemos visto a lo largo de esas últimas carreras. Con este paquete de mejoras la intención es conseguir solucionar eso y volver un poco al nivel que habían demostrado a principio de temporada. Desde luego que no van a ser el segundo equipo claramente como sí que lo fueron, como digo, a principios de año, pero por lo menos estar más cerca de donde quieren estar, que es peleando por el podio. Más adelante ahora vamos a hablar acerca de los objetivos que se marca Aston Martin con estas mejoras, porque también Dan Fallows lo ha hablado, pero sobre todo lo que ha confirmado es eso, un paquete de mejoras aerodinámicas, grandes cambios. Ya hemos hablado acerca de los alerones y os vamos a traer ahora en este vídeo también imágenes con respecto. Se han visto también los alerones traseros de Aston Martin, unos alerones traseros de media alta carga aerodinámica que suelen haberles funcionado bien. Sabemos que Aston Martin ha funcionado mejor en circuitos de alta carga aerodinámica en comparación con los circuitos de baja carga aerodinámica donde no han rendido tan bien, aunque bueno, Bélgica realmente fue un muy buen resultado, pese a que no iba a ser un circuito favorable para ellos por ser esa baja carga aerodinámica. También se vio condicionado gracias al accidente que hubo en la primera vuelta entre Alonso y Stroll, y de esta forma entre Sainz y Piastri, Alonso y Stroll he dicho, entre Sainz y Piastri que hubo en esa primera vuelta, y eso pues se vio, esos dos pilotos desaparecieron de estar por delante suya. Luego además Russell y Norris también se vieron perjudicados. Norris además tuvo un comienzo de carrera complicado, es decir, se vio beneficiado por ciertos aspectos, pero al final acabó consiguiendo ese quinto puesto que era mucho mejor de lo que iban a conseguir. Entonces, con este paquete de mejoras esperan conseguir unos objetivos. Ha hablado sobre todo Dan Fallows, antes de comentar esos objetivos, de cómo lo van a hacer, porque le han preguntado al respecto sobre las posibles lluvias que puede haber este fin de semana. La previsión está descendiendo, por eso tampoco os lo he traído. Si es que hubiera aumentado la previsión meteorológica, os lo habría traído al canal y os lo hubiéramos comentado, pero es que incluso está descendiendo y se está manteniendo mucho con lo que ya os habíamos comentado a principios de semana, por lo tanto no hay mucho más que analizar, pero lo que dice es eso: si llega a haber lluvia les va a fastidiar en el plan que tienen de configuración y en el plan que tienen para recopilar datos a lo largo de este fin de semana, porque no podrán recopilar todos los datos certeros como a ellos les gustaría. Estas mejoras que va a traer el equipo Aston Martin han sido también confirmadas por Lawrence Barretto. ¿Quién es Lawrence Barretto? Por si no lo conocéis, es un periodista de la Fórmula 1, pero me refiero oficialmente para la Fórmula 1, trabaja para ellos y ha confirmado este paquete de mejoras que supuestamente él ya lo habría visto en el paddock,
paddock, mejoras aerodinámicas en distintos aspectos, como os he dicho también alerón delantero, alerón trasero, cambios en los pontones y además, lo más importante, un cambio en el suelo, una evolución a lo que ya vimos en el pasado Gran Premio de Bélgica, que ya vimos que solucionaron algunos problemas que habían traído con el suelo que llevaron en su día en Canadá, y esto sería una evolución para conseguir un rendimiento aún más mejorado en ese suelo, que sabemos que es la parte que más carga aerodinámica genera de un monoplaza y es la parte más importante de un monoplaza de Fórmula 1 en el día de hoy. Esto es lo que nos confirma Lawrence Barretto, es un periodista muy que sabe muchísimas cosas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Lawrence Barretto fue quien contó en primicia, que lo trajimos aquí en el canal, que Daniel Ricciardo iba a ser piloto de Alfa Tauri. Esto lo dijo como 2 semanas antes de que se hiciera oficial, que yo ya aquí os he contado que obviamente el relato que Red Bull ha vendido de que después de los test de esos que hizo Ricciardo en Silverstone con Pirelli, fue por lo que acabaron optando por ese fichaje. Yo ya os he dicho que no es así, que esto lo tenían decidido desde hace bastante. Lo único que en ese momento fue cuando explotó todo y todos los medios que se llevaron esa medalla, ¿no? De que lo hemos dado los primeros en primicia y tal, se lo llevaron por haberlo dicho en ese mismo día, que es cuando explotó todo, pero Lawrence Barretto, por ejemplo, ya lo había comentado incluso que era algo que podía o que iba, mejor dicho, a pasar. Y ahora mismo habla al respecto sobre estas mejoras en el suelo, confirmando lo que ha dicho Lawrence Barretto, que además ya nos va a decir los objetivos, así que justo seguido de esto vamos a hablar de las palabras que también ha dicho Dan Fallows acerca de esos objetivos que tiene. Lo que dice Lawrence Barretto es: Aston Martin continúa con el desarrollo para su máquina de 2023. Esto es importante también porque ya hay gente también hablando al respecto sobre si tirarán este año, este 2023, para centrarse en 2024 y demás. Ya lo sabemos, lo hemos hablado en este canal, pero que no es así, que van a seguir desarrollando este monoplaza de 2023. Continúa Lawrence Barretto y dice: para el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana contarán con un nuevo suelo, posiblemente lo que vaya a marcar la diferencia de rendimiento, además de algunas mejoras aerodinámicas adicionales, las cuales ya os hemos estado comentando. E importante ya la última frase que dice, que lo vamos a enlazar con las palabras de Dan Fallows, hablando acerca de los objetivos, porque lo que dice Lawrence Barretto es que el objetivo dentro de la fábrica de Silverstone y con el objetivo, con las mejoras que introducen aquí, es conseguir ser subcampeones del mundo, que sabemos que ahora mismo son terceros en el Mundial de Constructores y ese sería el objetivo que está diciendo Lawrence Barretto que tienen, y asimismo lo ha confirmado también Dan Fallows, así lo ha confirmado hablando acerca de los objetivos que tienen, que ya lo habíamos visto al principio del vídeo donde nos ha confirmado él también esas mejoras. Nos lo confirma diciendo que han estado trabajando muchísimo para desarrollar esta MR23, para encontrar los problemas que tuvieron después de las mejoras en Canadá, saber solucionarlas y conseguir traer un paquete de mejoras para solucionarlo. Han estado trabajando insaciablemente y ese objetivo no es otro que dirigirse en la dirección correcta y conseguir pelear por el subcampeonato. También muy interesante que esto durante este parón invernal, ya vemos que ahora nunca habían dicho exactamente que ese fuese el objetivo, porque Aston Martin siempre dijo que este año era un año de transición y lo hemos traído en este canal, lo han dicho en muchas ocasiones, lo dijeron al principio de temporada y cuando estaban asentados como segundo. Cuando perdieron el segundo puesto en Barcelona también ya no dijeron nada de ser subcampeones, de que ese sería el objetivo, sino de que seguía siendo un año de aprendizaje, que el plan era 2024, el plan sigue siendo para 2024, ¿no? Bueno, y más a futuro, es decir, este es un equipo que está desarrollándose para futuro, sabes que este año no vas a ganar, por lo tanto no te sirve de nada, pero ahora ya son en 3 ocasiones en las que escuchamos que dentro de Aston Martin el objetivo es ser segundos. Lo hemos escuchado ahora mismo con Dan Fallows, lo hemos escuchado con Lawrence Barretto y hace un par de semanas lo escuchamos también con Mike Crack. Mike Crack diciendo que este objetivo para esta segunda mitad de temporada, para esas 10 carreras que nos quedan, era recuperar este subcampeonato y que confiaba en que iban a poder hacerlo después de las mejoras que se introducen, no solo aquí, porque aquí ya son grandes mejoras, sino también en Singapur, que recordemos que se van a introducir unas mejoras en Singapur y con todo esto ese era el objetivo, ser segundos. Las mejoras en Singapur además lo que se está comentando es que van a ir más hacia ese alerón delantero, un alerón delantero que pese a que esas mejoras vayan a llegar en Singapur ya se ha visto algo modificado este fin de semana, ya os lo hemos traído en el primero del vídeo, pero es que además os venimos a traer imágenes y es que se ha confirmado en sí que este es el mismo alerón delantero que tenían antes de Barcelona, no es el mismo con ese
esa pieza que os hemos comentado siempre, que es la que en teoría para la FIA habría generado ciertas ilegalidades, esta imagen que estáis viendo aquí, pues esta pieza de aquí, que es la que generaba esas ilegalidades, no la tienen, por supuesto, pero fijaros en estas curvaturas azules, que son unas que ya habíamos destacado y que desaparecieron del monoplaza al llegar al Gran Premio de Barcelona y nunca habían vuelto. Os vamos a poner la imagen de cómo han sido los alerones traseros en estas últimas carreras, pero esos alerones traseros, esta curvatura de aquí ha regresado, lo estamos viendo ya en esta imagen. Esta es la imagen de los alerones traseros que tenemos para este fin de semana, cortesía de Albert Fábrega. Aquí os junto la imagen que ya habíamos analizado, ¿no?, sobre los cambios que habrían sido forzados por la FIA por esa flexibilidad. Por supuesto, en teoría no van a tener esa flexibilidad que era ilegal, lo único que sí que regresan a ese concepto de alerón que sería más efectivo sin esa flexibilidad igualmente. Este es el alerón que además traen distintas configuraciones para este fin de semana, lo hemos visto, alguno de más, de menos carga aerodinámica. Son justamente las dos configuraciones que se habían ido usando, porque esto ya lo habíamos contado también, que esta pieza de aquí, ¿no?, que es la que a la FIA le había generado esa controversia, no siempre la utilizaron. Pero ya no solo hablando por esto, porque no lo traen en ninguno de los alerones de distinta configuración, pero este de que vemos que aquí está más pronunciado y más hacia la izquierda, esta zona revirada, ¿no?, como estamos diciendo, y aquí está más hacia centrada, ya lo habíamos visto en distintos alerones a lo largo de todo el año. Vemos que este es el configuración número 1, por así decirlo, y este es configuración número 2. ¿En qué circuitos antes de Barcelona se llevaron cada uno? Pues como vemos, por ejemplo, lo estamos viendo ahí, en Bahrein se llevó la configuración número 1, al igual que también se llevó en Australia y en Mónaco, que sobre todo será el alerón primero con ese pivote rojo, pero de por sí, de la forma de alerón, era el alerón, yo creo, más efectivo para el equipo Aston Martin. Bueno, a la vista está Bahrein y Mónaco, que yo creo que fueron los mejores fines de semana, junto a Miami, que en Miami no se llevó ese alerón, sino se llevó la configuración número 2, que también lo tenemos para este fin de semana. Lo estamos viendo ahí. Ahora os amplío esta imagen un poco, aunque se vaya a ver algo pixelada, y esa configuración número 2 también se llevó a Arabia Saudí, un circuito el cual no se iban a adaptar del todo bien, en el cual consiguieron aún así tener mucho más ritmo que cualquiera de sus rivales, y luego también lo llevaron en Bakú, un gran premio donde en clasificación no fueron bien, pero recordemos que Bakú en sí no era el circuito tampoco más favorable, sobre todo por el tercer sector, por aquella recta larguísima, y aún así luego en carrera lograron remontar hasta tal punto de que Alonso se quedó a 8 décimas de haber conseguido otro podio más. Así que os vamos a ampliar esto un poco, aunque se vaya a ver pues de esta forma por ser un poco ampliado. Estos son los alerones que tenemos para este fin de semana. Configuración número 1, más pronunciado, más hacia el centro. Configuración número 2, más hacia la izquierda. Vamos a irnos primero a Bahrein y lo estamos viendo, ¿no? Configuración número 1, más pronunciado y más hacia el centro. Nos vamos a Arabia Saudí y lo estáis viendo aquí, que se va más hacia la izquierda. Yo siempre digo este punto de pico que hay en el alerón y luego cae. Que ahora vamos a ver que es que en el alerón de Bahrein no se llevaba esa configuración. Luego también tenemos la configuración de Australia, que regresábamos al número 1, con menos pronunciamiento por aquí, pero más hacia centrada. Luego tenemos Bakú, configuración número 2, que esta además, por la forma de alerón y por la forma de cómo era, pese a ser esa configuración número 2, es la más similar también a lo que vamos a ver que llevaron en Hungría o en Bélgica, pero bueno, que lo estamos viendo ahí. Esta es la configuración número 2. Regresamos a Miami, que es uno también de los mejores fines de semana de Aston Martin, y tenían esa configuración número 2. Ambas configuraciones están para este fin de semana. Y luego Mónaco, que fue, por supuesto, la joya de la corona. No se logró la victoria, pero estuvo cerca, llevaban esa configuración número 1. Los pivotes rojos que estamos diciendo que son los que en teoría eran ilegales para la FIA, se llevaron en Mónaco, se llevaron en Bahrein. Bueno, eran ilegales para la FIA, era lo que generaba cierta flexibilidad extra, que por si acaso la FIA, por prevenir, quiso que lo quitasen. Llegaban en Bahrein, se llevaron también en Mónaco, se llevaron en Australia, que es decir, con la configuración número 1, con la configuración número 2 nunca se llevó, aunque con esa configuración número 1, ahora la que llevan por ahora, no se llevaría, por supuesto, para no generar esa controversia. Y para finalizar, os vengo a comparar, ya habéis visto estos alerones, o sea, ya habéis visto cómo han sido. La comparación con el alerón de Hungría lo estáis viendo aquí. Aquí no hay ningún pico. Aquí realmente es siempre bastante plano y decae y ya está. Por supuesto, sin esos pivotes y bastante pico. Es decir, hay un cambio grande claramente, como estamos viendo en ese alerón que traemos para este fin de semana, que trae Aston Martin este fin de semana para el Gran Premio de Países Bajos. Veremos qué tal rinde, veremos si consiguen unos rendimientos similares, pero aparte del suelo, aparte de mejoras aerodinámicas, uno que ya ha sido bastante visible y que lo estamos analizando aquí en el canal, cambios, es ese cambio en el alerón delantero.
Veremos cómo rinde, vamos a dejar a un lado ya el equipo Aston Martin para lo que queda y vamos a hablar en esta ocasión al respecto sobre Sergio Pérez. El piloto mexicano ha hablado acerca de estas expectativas que trae para este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, aunque más incluso para este Gran Premio de los Países Bajos, el piloto mexicano se pronuncia sobre sus objetivos a lo largo de lo que queda de temporada de esas 10 últimas carreras. Que sabemos que Checo, pues las últimas carreras consiguió rendir nuevamente bien, quedando en Bélgica en segunda posición, quedando en Hungría tercero, pero llevaba 6 carreras aproximadamente donde le había costado muchísimo, sobre todo en clasificación, y luego ya lo tenía que pagar en carrera, necesitando de remontar y no siempre consiguiendo los resultados óptimos. Pues Checo ha hablado acerca de esos objetivos que le quedan para esta segunda mitad de la temporada, para estas 10 últimas carreras, y lo que espera es continuar donde lo dejó en Spa-Francorchamps. Así textualmente es lo que ha estado diciendo, que es decir, continuar haciendo un buen papel en clasificación y un mejor papel en carrera para por lo menos, como mínimo, entrar al podio, es lo que ha comentado. Ese es el objetivo mínimo que se va a marcar cada carrera y conseguir de esta forma mantener el subcampeonato en el Mundial de Pilotos, que es al final el objetivo que ya tiene. Eso ya lo hemos estado viendo porque ya es consciente, todo el mundo es consciente, por supuesto, con la gran ventaja que tiene Verstappen, que va a ser imposible conseguir arrebatarle el título. Eso es algo que ya sabíamos, esto es algo que ya había comentado y eso es lo que comenta ahora el piloto mexicano, que además ha dicho que ha estado trabajando desde el primer momento que se pudo en la fábrica, es decir, en el momento en el que se reabrieron, porque esto por si acaso no lo sabéis, os lo cuento, en el parón de verano no es un parón de 3 semanas para la Fórmula 1 para carreras, pero se sigue trabajando. No, el parón veraniego es tan importante en la Fórmula 1 porque son 3 semanas puramente de descanso. Son 3 semanas donde las fábricas cierran y no se puede trabajar. Y es muy bueno porque es que es el único momento durante el año que ocurre. El parón invernal es un momento entre temporada y temporada donde nosotros no tenemos carrera, pero se trabaja casi más que cada fin de semana, porque estás 10 horas a lo mejor trabajando sin parar en los monoplazas para que sigan desarrollándose y para que lleguen de la mejor forma posible. En este parón veraniego es un parón que se acordó en la Fórmula 1 donde no se puede trabajar. Son 2 semanas, las primeras 2 semanas de agosto, por lo tanto, esta última semana que hemos tenido ya sí se podía trabajar. Y ahí es donde Sergio Pérez se refiere diciendo que desde el primer momento estuvo ya en la fábrica trabajando para conseguir sobre todo sentirse más cómodo con el monoplaza, tener más trabajo aún. Ha estado trabajando muy duro todo lo que ha podido y además sobre las vacaciones y sobre esas expectativas lo que ha comentado Sergio Pérez es lo siguiente y dice: he tenido unas excelentes vacaciones de verano y me siento completamente fresco y listo para comenzar. Quiero continuar donde lo dejé en Spa-Francorchamps y estar constantemente en el podio y ser desafiante durante el resto de temporada. Ahí vemos los objetivos que se marca, mínimo estar constantemente en el podio, que desde luego con el monoplaza que tienes, pues tienes que optar a eso. Realmente mínimo tienes que ser segundo posiblemente, salvo que ocurra algo demasiado extraño, pero bueno, mínimo estar en ese podio y conseguir ese subcampeonato que ahora mismo tiene una ventaja bastante sólida con Fernando Alonso, que sigue siendo tercero en el Mundial de Pilotos. Y continúa diciendo Sergio Pérez diciendo: Zandvoort será una gran carrera complicada, ya que la parrilla está cada vez más apretada. Que bueno, está más apretada, vemos más cambios, pero realmente Red Bull sigue dominando sin problema. Pero sigue diciendo, dice, pero seguimos presionando e intentaremos dar lo mejor de nosotros y conseguir un buen resultado sin importar el tiempo que haga en Zandvoort. Así que eso es lo que comenta el piloto mexicano con estas expectativas que se tiene para este fin de semana. Gran premio local además de su compañero de equipo. Seamos sinceros, o sea, este fin de semana pues ya sabemos todo el mundo quién va a ganarlo, salvo que ocurra algo bastante extraño y además igualará el récord de Sebastian Vettel. Creo yo que afrontando este fin de semana, si no lo gana es más noticia que lo gane, creo yo pensar. Así que bueno, esas son las palabras de Sergio Pérez. Otro piloto que afronta con mucha entereza y con muchas ganas este fin de semana es Carlos Sainz. El piloto madrileño ha hablado en este día previo al Gran Premio de los Países Bajos y se ha mostrado bastante motivado para el Gran Premio en Zandvoort. Sabemos que Sainz además todavía no ha conseguido nunca un podio, pero lo que comenta es que en esta llegada a Zandvoort, que es un circuito que le gusta mucho, le gustaría conseguirlo. Dice que es un circuito donde por
sus características, por su naturaleza, le gusta bastante. Es un circuito muy revirado y que hay ciertas curvas en las cuales a él además se ha adaptado bastante bien. Comenta que la afición de Max Verstappen, que sabemos que está presente en este fin de semana en su Gran Premio local, siempre le ha acogido bastante bien, por lo tanto afronta este fin de semana en Zandvoort con muchas ganas y con ese deseo de conseguir su primer podio. Que sabemos que por supuesto Sainz ahora mismo pues no ha conseguido llegar a ese podio. Bueno, llegó a estar entre los 3 primeros en una sprint, pero es que eso no cuenta como podio como tal. Entonces nunca ha llegado, ha estado cerca en alguna otra ocasión, pero siempre se ha quedado a esas puertas. Y Zandvoort no es un circuito donde él haya conseguido nunca un podio, no es un circuito que se le haya dado mal, y eso es lo que dice, ¿no? Lo que dice es: Zandvoort es un circuito fantástico para volver a correr. Además, remarca ese volver a correr porque habla de que es extraño regresar en Zandvoort desde el parón veraniego y no hacerlo en Bélgica, que es que al final la costumbre ya era regresar en Bélgica, pero que es algo extraño, pero que es un circuito al cual a él le gusta para volver. Es un circuito en el que sientes todas las fuerzas de un coche de Fórmula 1, así que será duro para el cuello después de 3 semanas de descanso. Recordar eso que dice, siente todas las fuerzas del coche de Fórmula 1. Es un circuito con 2 curvas peraltadas, más peraltadas incluso que lo tiene Indianápolis, o sea que es un circuito en ese sentido extremo bastante. Y dice: me encanta la naturaleza de alta velocidad que tiene este circuito y también son fantásticas las curvas peraltadas, pero para mí la curva 5, 6 y 7 son las que realmente dan carácter a Zandvoort. ¿Cuáles son las curvas 5, 6 y 7? Son justo el final del primer sector, comienzo del segundo, que son unas curvas de derechas todas, si no recuerdo mal ahora mismo, de derechas todas que además son curvas de altísima velocidad y donde si cometes un error además, este es un circuito que es complicado, por ejemplo, adelantar, pero es un circuito. Si cometes un error, te vas a la grava o a la hierba en casi todos los puntos. Hay en alguno que te das encima al muro, pero no puedes cometer errores, no puedes permitirte un error porque habrá escapatoria, no lo hay. Si cometes un error, te vas fuera. Y esas curvas 5, 6 y 7 son curvas súper complejas, de alta velocidad, girando hacia la derecha, donde como cometas un error, te vas a la grava. Y son curvas bastante buenas, así que eso es lo que también dice Carlos Sainz, y continúa diciendo para finalizar: también hay un gran ambiente allí, los aficionados de Max siempre se han portado bien conmigo y yo siempre he disfrutado el fin de semana en Zandvoort con las gradas llenas y viendo que la Fórmula 1 va bien en otros países, que sabemos que siempre hay esa marea naranja que no podrá verlo este año porque han prohibido las bengalas. Bueno, no podrá verlo. Digamos que no lo va a ver, pero que yo creo que realmente vamos a acabar viendo bengalas, pero posiblemente no veamos tanta parafernalia como sí que hemos visto en estos 2 últimos años, donde se tuvo que incluso parar una sesión de clasificación porque había una bengala en la pista. Quiero yo pensar que eso no lo vamos a ver, y desde luego que habiéndose prohibido las bengalas, yo creo que alguna vamos a ver, porque alguna siempre se acaba colando, pero no vamos a ver esa marea naranja que ha caracterizado este circuito sobre todo. Y para finalizar, último tema muy breve, tenemos que hablar acerca de Alexander Albon, porque el piloto anglo-tailandés no ha cerrado la puerta a una salida de Williams. Sí, sabemos que es uno de los pilotos más deseados Albon ahora mismo en la parrilla, está sonando para todo tipo de equipos, ha sonado para Ferrari, para Red Bull, ha sonado para Aston Martin, ha sonado para cualquier equipo que te puedas estar imaginando. Desde luego que es que lo está haciendo muy bien en Williams, consiguiendo liderar, consiguiendo llevar a un equipo que estaba hundido, estar ahora mismo, conseguir flotando de nuevo, conseguir resurgiendo, y él siendo el que lo está liderando. Y Albon no ha descartado esa salida de Williams, sobre todo porque ha dicho que ahora mismo está contento y tiene un contrato a largo plazo con ellos, pero que si le llega una oferta de otro equipo y Williams no consigue darle lo que quiere, que sus objetivos siguen siendo poder ganar, poder conseguir podios, poder conseguir puntos, ese es el objetivo que tiene Albon en Fórmula 1, por supuesto. Si Williams no le da eso, no cierra la puerta a una posible salida, porque además habla que está en el mejor punto de su carrera. ¿Por qué habla además de lo de estar en el mejor punto de su carrera? Sobre todo lo lleva por el hecho de la edad. Lo que dice es, lo que habla acerca de esto es que, bueno, que dice que le dicen siempre que es un piloto joven, pero que realmente tiene 27 años, y teniendo 27 años es el mejor punto posiblemente en cuanto a físico y madurez de tu carrera. Que eso realmente es un mito que ya se está desmintiendo, sobre todo cada vez más, porque el físico, si te cuidas bien, cada vez lo puedes alargar más, eso lo estamos viendo, y
por madurez siempre vas a ser mejor. Él habla al final de que madurez y experiencia lo vas a tener más adelante, por supuesto, vas a ser mejor, como es el caso de Alonso Hamilton, pero que en cuanto a físico puede ser el mejor momento ahora mismo, y es lo que digo, yo incluso te diría que no tiene por qué ser eso. Pero bueno, eso es lo que dice Hamilton, eso es lo que dice Hamilton, digo yo, eso es lo que dice Albon, y sobre todo pues lo lleva el hecho de no cerrar esa puerta de Williams. Lo que dice es, yo diría que hay un buen equilibrio ahora mismo entre conducir al máximo y la experiencia y los conocimientos que tienes. Tienes que sopesar eso con cómo estoy totalmente invertido en este equipo en términos de llevar a este equipo hacia adelante. Es decir, que ahora mismo está en un punto en el que está en su máximo de nivel físico y de experiencia y que lo está juntando con intentar llevar ese equipo hacia adelante. Tenemos un contrato a largo plazo, con Williams se refiere. Mientras siga progresando, mientras siga yendo hacia adelante, será algo a largo plazo. Interesante esto, ¿no? Mientras siga yendo hacia adelante será algo a largo plazo, si no, no tiene por qué ser a largo plazo. Pero al mismo tiempo hay que darse cuenta de que siento que estoy pilotando a mi mejor nivel, creo que tengo más que dar, todavía quiero podios, todavía quiero ganar carreras y mi objetivo es asegurarme de que Williams sea ese equipo. Pero más allá de eso, si por alguna razón se vuelve difícil, naturalmente tienes que buscar en otra parte. Para finalizar, lo que dices, por supuesto, la atención se centra en el equipo y vamos a ver qué pasa dentro de unos años. O sea que tiene ese objetivo de seguir en Williams, le gusta el equipo, está consiguiendo buenas cosas, pero si no, no cierra la puerta a marcharse y sabemos que está siendo un piloto altamente deseado. Hay informaciones de que habría hasta 5 equipos diferentes ahora mismo activamente intentando hacerse con sus servicios y ya os he dado varios de los equipos. Realmente casi cualquier equipo de la parrilla actual de Fórmula 1 estaba intentando hacerse con los servicios de Albon porque realmente está rindiendo muy bien. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Dejadme en los comentarios cualquier cosa que estaré encantado de leeros y responderos y demás. Darle un like y suscribiros si os ha gustado porque apoyaréis muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.